el impacto que tiene el sobrepeso y la obesidad en los huesos y articulaciones, increíble. Una querida amiga mía que le dijo el doctor, o bajas de peso o vas a tener problemas con la rodilla. Corte A, cirugía de rodilla. El doctor Rubén García Linaje, que es ortopedista, especialista en rodilla, está el día de hoy con nosotros para hablarnos del impacto que tienen esos kilitos de más en el cuerpo. Cuando estamos hablando de rodillas, si aumentamos un kilo de peso corporal, a las rodillas se va a traducir en 4 aproximadamente. Esto va a depender de cada persona, sí, va a variar, pero aproximadamente son 4 kilos. Entonces ya si subimos 5 kilos de peso corporal, estamos hablando de 20 kilos en rodillas. Cada vez que das un paso. Ahora híncate. Ahora híncate con 20 kilos. Exactamente. Y haz ejercicio, ¿no? Con todo ese sobrepeso. El otro día también me decía una doctora, ¿sabes qué? Es bien importante con la edad hacer masa muscular en las piernas, porque si no, todo el peso lo cargan tus articulaciones. Exactamente. La masa muscular es la razón por la que deberíamos de subir de peso. Deberíamos de tener aumento de peso en cuanto a masa muscular. Es por eso que a veces cuando hablamos de definición de obesidad y hablamos de índice de masa corporal no es tan exacto. Hay ya algunas formas de medir la cantidad de grasa y la cantidad de músculo. Y ahí sí estamos siendo más objetivos. Uh-huh. Entonces es importante tener mayor masa muscular y menor índice de grasa, porque eso nos va a ayudar a tener una muy buena movilidad articular. Pero entonces la explicación es, si tú tienes poca masa muscular, quien carga esos 25 o 30 kilos de peso extra que traes son tus articulaciones. Exactamente. Y quien va a sufrir es el cartílago, por ejemplo, hablando de rodilla, los meniscos, los ligamentos, en el tobillo, el cartílago de tobillo, en la cadera también. Entonces, por supuesto, tenemos que darle oportunidad a la masa muscular de estar cargando esas articulaciones y no tanto que el cartílago se lleve todo el trabajo. Ok, vamos daño por daño. Perfecto. Daño en las rodillas por sobrepeso. ¿Cuáles son las características y qué pasa mediano, corto y largo plazo? Okay. En las rodillas lo que se puede afectar, y es algo, es increíble, porque de repente nos llegan pacientes que están empezando a hacer ejercicio y están teniendo este inicio de vida saludable y te dicen que tienen dolor. Y les haces un estudio y ves ahí que ya tienen lesión en el menisco. Uy, pues qué raro, acabo de empezar a hacer ejercicio. Sí, claro, pero tú llevas cargando cierto peso y el menisco se te está desgastando. Empezaste a hacer ejercicio y se aceleró ese proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cartílago, los meniscos, ligamento, que son las estructuras que se pueden lesionar principalmente en la rodilla. También se pueden lesionar los tendones que están alrededor de la rodilla. Eso es otra cosa. Las tendinitis son muy comunes, ¿no? Las tendinitis pasa por... El sobrepeso es una causa, pero también es el inicio de ejercicio o el cambio de rutina o algo muy común, que es lo que más veo en consulta, el hacer mal el ejercicio. Definitivamente tenemos que estar acondicionados y aprender a hacer ejercicio. Esas son las rodillas. Vamos a hablar de la cadera. La cadera, podemos tener lesiones de cartílago, pero el problema con la cadera es que el sobrepeso a largo plazo puede provocar un desgaste. Y es cuando escuchamos es que le pusieron prótesis de cadera. No siempre es por el sobrepeso, sí. Por supuesto. Es un factor que ayuda a eso, nada más. Ok, ¿qué carga la cadera? No, la cadera va a cargar todo el tronco superior. Y la panza que traes... Esa también la cargan las caderas. Sí, es impresionante. Todos esos factores se van sumando y también depende de la actividad física. No es lo mismo hacer una sentadilla con 50 kilos a hacer una sentadilla con 150 kilos. Va a variar y la cadera va a cargar cada vez más, ¿no? Depende del peso. Y una cosa muy importante que se menciona poco, es de las pocas cosas, y lo digo entre comillas, buenas de la obesidad. Fíjate que la obesidad es un factor protector para la cadera en cuanto al hueso. Es decir, es más probable que se fracture de una persona de edad avanzada, que se fracture una persona que no tiene tanta grasa, a que se fracture una persona. Ah, no, pues obvio. Pues, es un factor protector. Si te caes, pues caes como luchador de sumo. A ver, pues no se va a romper. Sí se alcanzan a ver en los estudios cómo el hueso es mucho más grueso en una persona con obesidad que una persona delgada. Evidentemente esto no va a... Eso no es un incentivo. Exactamente. Justo, no les estoy diciendo otra cosa. ¿No? A ver, entonces, ¿cuál es el hueso en el cuerpo que carga el mayor porcentaje del peso? Sí, en los pies es el hueso calcáneo, es de los huesos más fuertes que tenemos, porque literalmente está cargando todo, absolutamente todo. ¿Cuál es el calcáneo? El calcáneo es el talón. El talón de Aquiles. Literalmente, donde acaba el tendón de Aquiles, abajo está el talón, literalmente. Por eso se hacen los talones feos también. Pues es que imagínate el peso que carga. Entonces la cadera, serio problema con la obesidad. Sí, severo. ¿Cuál es tu tercer lugar? Pues mira, yo pondría la columna lumbar.
La columna lumbar es la espalda baja. Ajá. Exactamente. La espalda baja, el cuello también, pero la espalda baja, pues siempre cuando empezamos a tener problemas de sobrepeso, empieza a haber molestias y empieza a haber dolor, porque también es un sitio donde carga mucho peso. Y eso puede provocar y desencadenar otros problemas como una hernia de disco, como desgaste de las articulaciones de las vértebras también. Y eso a largo plazo pues, puede acabar en una cirugía. Pero, a ver, ¿qué es para un ortopedista sobrepeso? Es que si nos vamos a la definición del índice de masa corporal, estamos hablando que arriba de 25 es sobrepeso, arriba de 30 es obesidad. Pero lo tenemos que ir individualizando. Los bariatras, los nutriólogos tienen ya una forma de explicarlo mejor con el porcentaje de grasa. Y ahí es donde podemos ya hablar de eso. ¿Es lo mismo 5 kilos en mí que 5 kilos en Rebeca? No, es completamente diferente en cada persona. ¿Por qué? ¿Pero porque mis huesos son más chiquitos? No necesariamente. Es que aquí también tenemos que poner en ecuación las articulaciones, porque realmente los huesos pues cargan el mismo peso de nuestra altura, pero las articulaciones son las que tienen la movilidad y ahí es cuando tenemos el problema. Entonces, va a depender mucho de cada persona y va a depender también si esos 5 kilos son de grasa o de músculo. Ok, ya hablamos de rodilla, ya hablamos de cadera. ¿Por qué los hombros? Fíjate que eso es muy curioso. Normalmente no hablamos de esos temas, hablamos normalmente de la columna lumbar para abajo, pero cuando hablamos de hombros y de manos, de todo eso, sí tenemos algunas enfermedades que lo favorecen. E insisto, no es que sea culpa de la obesidad, simplemente son factores que le vamos poniendo palomitas para que nos den enfermedades como por ejemplo el síndrome de túnel del carpo, ¿no? La forma en la que una persona con obesidad y sin obesidad tiene el hombro o la rotación del hombro es muy distinta, ¿no? Normalmente, sí, claro, normalmente y si ustedes ven una persona que, ¿no? Van caminando y ven una persona que tiene un sobrepeso, una obesidad importante en la calle, van a ir viendo cómo el brazo lo tienen más hacia rotación, le llamamos rotación interna, y que una persona que no, es decir, tiene la mano volteada, ¿no? Es porque la cantidad de grasa hace que el brazo se esté rotando. Entre el costado y el brazo se te abren los brazos. Claro, y es así. Entonces tus manitas van para atrás. Esa sí no me la sabía, sí, Rubén. lo ven, si de repente ven a alguien, se dan cuenta de eso. Y eso es un factor de riesgo para lesiones también del hombro, como manguito rotador, como pinzamientos, que son muy comunes en el hombro y son muy dolorosos. Es un estado inflamatorio que afecta múltiples articulaciones. Ok. Los tobillos. Yo principalmente en mi consulta veo cuestiones de rodilla, pero yo me dedico a lesiones deportivas principalmente y cada vez vemos más un desgaste en los tobillos. Y es muy complicado porque vamos a irnos al peor de los casos, ¿no? Una rodilla te pongo una prótesis, cadera te pongo prótesis. En tobillo, en México, no nos ha ido bien con las prótesis de tobillo, ¿no? ¿Cómo? Seguramente, que ahorita que mencionaste a Luis Hermida, él es especialista en ese tema. Solo ve tobillo y pie. Exactamente. Y él, comenta mucho el tema de, no, es que en prótesis ahorita en México no ha habido un éxito. Y es más, las casas ortopédicas que traían las prótesis las dejaron de traer porque ya no fue negocio para ellos. Pero espérame un segundo, Rubén, se te jode el tobillo y ¿qué haces? Exacto, ese es el problema. Tenemos muy pocas opciones. Eventualmente yo creo que la prótesis va a ir mejorando tanto la técnica del cirujano como el equipo que traen, pero hay otras opciones que pues son que no tan buenas como una prótesis, ¿no? Sí. Entonces, lo mejor que podemos hacer con el tobillo es prevención. Sin duda. Bueno, con todo, ¿no? Pero en el tobillo especialmente, cuando hay un desgaste ya terminal, a veces tienen que unir los huesos del tobillo para que se quite el dolor. Obviamente se pierde la movilidad, pero se quita el dolor y es la única manera. Exactamente. Ok, y por último, los huesos. La estructura ósea, digo, para que nos vea Rubén como unas profesionales, la estructura ósea se altera por el sobrepeso. Sí, por supuesto. Por supuesto. Todo el sistema musculoesquelético va a funcionar dependiendo de lo que necesitamos. Es decir, si vemos ahorita un fémur, por ejemplo, y vemos que tiene unas salientes óseas, es porque los tendones y los músculos hacen tracción hasta cierto punto y se van deformando. Entonces, obviamente esto va a tener mucho que ver si hubo obesidad infantil. Ahí sí, para que veas, desde la obesidad infantil podemos ver alteraciones óseas y eso es muy común. El arco que vemos a veces en el fémur o en las tibias. O sea, las piernitas ambas. Pero eso puede ser por otras cosas también, sí. Pero sí se alcanza a ver algún tipo de deformidades. Incluso hay algunos casos donde hay huesos que se pueden llegar a necrosar. Y no necesariamente al 100% por la obesidad. Tienen que haber otras cosas, pero sí es un factor de riesgo para que se necrose alguno de los huesos. Entonces,
definitivamente sí se altera. En la mayoría de los casos, en algunos casos de obesidad infantil se puede alterar. Y también en edad avanzada puede haber otras cosas como favorecer la osteoporosis, por ejemplo. ¿Por? Aumenta la descalcificación a nivel del hueso y eso va a hacer que tengan osteoporosis. Son los pacientes que son propensos a fracturas y con cualquier caída, ¿no? Se pueden fracturar los huesos. Oye, pero entonces, si dices que la gente que tiene sobrepeso afecta a los hombros porque por la cantidad de grasa entre el brazo y el costado se abre, el hombro empieza a rotar y por eso caminan con las palmas para atrás. Pero entonces, si eso pasa, también en la entrepierna. Sí. Si tienes las piernas muy, muy gordas y te rozan, yo creo que eso tiene que afectar la estructura de la cadera y del fémur. Sí, por supuesto. Y esa es una de las teorías de por qué se desgasta más rápido la cadera en estos pacientes. E insisto, tiene mucho que ver, porque el paciente que tiene sobrepeso, obesidad, pero es activo, pero hace ejercicio, tiene menos riesgo. Hay pacientes, como lo hablaban hace poco con el doctor Pérez Galás, que él decía, es que es una enfermedad. O sea, no es, ya, ponte a comer y haz ejercicio. No, es una enfermedad. Entonces, el paciente que tiene obesidad, pero es activo, pero lo intenta, tiene menos riesgo. Pero de todos modos, esos pacientes tienen tendencia a desgastarse mucho más rápido e incluso a llegar a una cirugía. Cuando llega un paciente con obesidad o sobrepeso importante a tu consultorio, ¿qué les dices? Ese es un tema muy, muy, muy complicado de tratar, ¿no? Ahorita hay un movimiento importante de la consulta no pesocentrista, ¿no? De evitar pesar a los pacientes cuando llegan al consultorio. Y estoy de acuerdo en muchos de los puntos de los que se hablan, pero también es muy importante, si yo voy a operar a una paciente que tiene obesidad, de prótesis de rodilla, por ejemplo, tiene el doble de probabilidad de infectarse que una que no. ¿Ok? Eso no lo digo yo, eso está comprobado científicamente. Entonces, sí es mi deber, si yo voy a operar a esta paciente con obesidad, decirle, mira, por el tema de la obesidad tienes este riesgo. Entonces, sí hay que tocar el tema, sí hay que hablar de eso, no puede ser un tema tabú. Entonces, eso es muy importante. O sea, no les dices lo que el doctor gringo le dijo a mi amiga. Tienes que bajar los 20 kilos, te está dando en la torre a las articulaciones de las rodillas. Pero es que mira, por ejemplo, ahí me ha tocado que hay pacientes que me dicen... ¿A ti qué te importa? Tú no me mandas. No, pero que tienen que bajar de peso para estar más saludable o como la paciente lo quiera llamar. Pero me dicen, es que me duele la rodilla. ¿Cómo voy a hacer ejercicio si no puedo mover la rodilla? Y también tienen razón. Es por eso que no soy muy a favor de decirles, baja de peso y luego te opero. Si requiere cirugía, hay que hablar de las consecuencias de la probabilidad de infección y todo eso, pero si requiere cirugía, es importante hacerle la cirugía, curarle el dolor, la lesión de menisco, la lesión de cartílago, para que entonces pueda ser una persona activa y pueda hacer ejercicio. Si traen un sobrepeso importante, que busquen alternativas, porque eso, a largo plazo, será un gran problema para su movilidad, para las articulaciones, para los huesos, y queremos tener la mejor vejez posible. El doctor Rubén García Linaje es ortopedista, está en el Hospital Ángeles de las Lomas, es especialista en cirugía articular, maestro en patología y cirugía avanzada de rodilla por la clínica Centro de Excelencia FIFA en Madrid, España. Si alguien lo ocupa, es fundador del grupo Sportopedia, donde se dedican principalmente a ver lesiones de atletas de alto rendimiento. Pero, por ejemplo, Rebeca no es atleta y no está cerca de serlo. ¿La puedes operar? También está invitada a visitarnos, por supuesto, Rebeca. Es doctor Linaje con G en Instagram, doctor-linaje en Twitter o doctorlinaje.com, por si alguien ocupa un ortopedista especialista en rodilla. Muchas gracias, Marta. Gracias, Rubén. Gracias, Rebeca. Gracias, Marta.